Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para desarrollar la actualidad para todos ustedes con dos compromisos: valentía y rigor. Y, bueno, algo que es el guiso en el que se condimenta esta televisión, la libertad. Aquí la gente viene a contar lo que quiere contar y lo hacen en libertad. Por eso, muy posiblemente por eso, muchos de ustedes pues quieran estar del otro lado de la cámara escuchando o viendo lo que nosotros tenemos que decirles. Esa es la causa. Bueno, vamos con el panorama internacional. Ayer contábamos aquí que el portavoz de Putin en Moscú había dicho que analizarán con mucho detenimiento y cautela el llamado Plan de la Victoria que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto llevar a Estados Unidos en fecha inmediata. Bueno, y hoy resulta que Zelensky ha dicho que no piensa negociar eso que los ucranianos llaman el Plan de la Victoria con Rusia de ningún modo. No trata de negociar con Rusia, no. Trata, como ya he dicho, de crear una oportunidad para un final diplomático a la guerra. La brecha es lo que hará que el plan de victoria funcione. Consiste en fortalecer a Ucrania, el ejército ucraniano y el pueblo ucraniano. Bueno, de lo que habla Zelensky es de esa brecha camino de Kursk, que ya tiene 2 o 3 dientes, ¿verdad? Es como un tridente que va avanzando kilómetros y kilómetros en territorio ruso. Ayer les contaba que habían conseguido explotar un almacén de armas a 460 kilómetros de la frontera entre ambos países, donde había un silo de misiles. Bueno, pues todo eso voló por los aires. Y del conflicto ucraniano, que ya pasa de los 940 días, vamos al conflicto en el Líbano, donde hay una amenaza más que cierta, más que evidente, de que se pueda destacar allí una tercera guerra del Líbano. Ha habido 2, pues una tercera. De momento, ¿qué les podemos contar de esto? Pues que en el Líbano llevan ya una mortandad, ¿verdad? Una cantidad de muertos muy significativa en apenas 2 días, que es lo que lleva este conflicto desatado. En concreto, 558 víctimas y casi 2.000 heridos. Hay una enorme cantidad de gente. Hay quien dice que 100.000, hay quien dice que unos cuantos miles menos, da igual. Cientos de miles de personas están huyendo hacia el norte del país, desplazados que, siguiendo los consejos del gobierno libanés, pues corren, huyen hacia el norte. Por cierto que en España el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, decía a primera hora de la mañana de hoy que aconsejaba a los españoles que residen o que están por diferentes razones en el Líbano que lo abandonen, aunque hasta el momento no se conozca que haya un plan más concreto de evacuación que involucre al Ministerio de Exteriores. Es decir, váyanse como puedan, pero yo no les pongo medios. Esto es un poco la cuestión. Y al mismo tiempo, Josep Borrell, que es el hombre de Europa para la diplomacia y los conflictos, decía que el Líbano está al borde de una guerra total. Estuve en Líbano días antes, justo antes de la explosión de estos aparatos tecnológicos, algo que ha creado terror en el pueblo libanés. La escalada es extremadamente peligrosa y preocupante. Puedo decir que estamos casi en una guerra total. Sí, ese es el peligro de que se desestabilice completamente la región por donde no lo esperábamos, que es por la guerra de Israel con la milicia chiita de Hezbollah, sostenidos por el régimen teocrático de Irán, claro está. Bien, vamos a ver ya en España algunos asuntos que nos preocupan, como por ejemplo es el tema de las drogas. Vamos a ver un ejemplo, uno más, de cómo se incautan grandes plantaciones. En concreto esa que van a ver ahora en una localidad de Murcia, Jumilla, afecta a 2.500 plantas de cannabis que estaban plantaditas y soleaditas por vía de electricidad en una casa cueva de Jumilla. Bueno, pues allí han encontrado esta cantidad bastante grande de plantas de cannabis, lo cual viene a querer decir lo que yo les cuento aquí siempre, pues nada, que en cualquier lugar de España, sea al aire libre o sea indoor, como le llaman ahora, florecen estos campos
de derivados de la marihuana, como este que ven, en los que hay quien hace negocio con ello. Naturalmente han incautado una escopeta, fuertes cantidades en efectivo, fruto del negocio de la droga, que tanto dinero da a ganar a los que están metidos en el ajo, y que la verdad es que yo les saco estos ejemplos para que ustedes tomen conciencia de que o acotamos este problema o el problema nos va a devorar. No sé si a todos, pero desde luego algunos lugares de España sí, porque donde mandan los narcos no manda la autoridad, no manda la ley ni manda el orden, mandan los narcos. Y los narcos están tomándose este país por montera. Mandan mucho, tienen mucho dinero, compran voluntades, tienen tropa de gente que baja los fardos de las lanchas en el sur, en el este, en el oeste, o que planta y que todo eso que ya saben, ¿verdad? Bueno, y para que no sea un sabor tan agrio esto de cómo va lo de la droga, que va francamente mal, les voy a contar una iniciativa policial que a mí me parece que está muy bien. Ha tenido lugar en Valencia. ¿Y qué pasa? Pues que la policía ha hecho una exposición de bicicletas y de patinetes robados para que se puedan pasar por allí los dueños, demostrando la titularidad, y llevarse, recuperar esos vehículos sustraídos a lo largo del tiempo. Este es un problema en todas las ciudades, y esta es una iniciativa pues que espero que sea útil, pero que tiene pues un tono muy razonable, la verdad. Vamos a escuchar al portavoz policial Miguel Ángel García. Pues estos son bicicletas que hay indicios suficientes para pensar que han sido sustraídos, pero no hemos localizado a sus legítimos propietarios. La idea de esta exposición es que la gente a la que le hayan sustraído alguna bicicleta o algún patinete pueda ver si está entre los suyos. Cualquier documento que pueda acreditar que ese vehículo es suyo, pues una fotografía que se hiciera cuando estaba en su poder, un justificante de compra en una tienda de segunda mano, una factura, etc. Tenemos una bicicleta que ya hemos entregado porque apareció el propietario, que está valorada nueva en torno a los 4.000 euros, una bicicleta de fibra de carbono. Bueno, vamos a hablar de Fuenlabrada, porque en Fuenlabrada se libra una batalla bien curiosa. El gobierno de España tiene decidido que manda menas a las autonomías. Las autonomías luchan con ese problema, buscan edificios o los construyen, como es el caso de Fuenlabrada, para alojar en ellos a estos menas. Fuenlabrada tiene un alcalde socialista que estaba en contra, y esto era muy llamativo, alguna vez se lo hemos contado aquí, era muy llamativo que, siendo socialista, estuviera en contra de tener en esa ciudad un centro de menas. Y ahora resulta que se les ha ocurrido a los socialistas de Fuenlabrada que quieren que se le ponga a ese centro el nombre de Isabel Díaz Ayuso, lo cual supongo que causa cierta indignación en el Partido Popular. Vamos a hablar de todo ello con Noelia Núñez, que es vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, y que es de Fuenlabrada y ha estado en la pelea política de ese ayuntamiento muchos años. Muy buenas tardes, Noelia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y gracias por atendernos. Vamos a ver, no sé si lo he contado bien, seguro que me dejo detalles que son útiles para los espectadores. El alcalde socialista al final traga con el centro, lo sigue tratando de expulsar fuera de Fuenlabrada. El alcalde socialista lo ha llamado a ese centro de todo, desde contenedor de menores hasta, bueno, ahora esa proposición que nos presenta en el Pleno el próximo jueves de nombrar al centro Isabel Díaz Ayuso. La moción es un despropósito. Trata un tema que yo creo que requiere de cierta altura política y de cierta seriedad, porque es un tema grave, la crisis relacionada con la inmigración que estamos viviendo en España y, por supuesto, en Fuenlabrada. Es un tema grave y que requiere de seriedad política y de propuestas serias y sensatas como para tomarse este asunto con todo perdón de la expresión, a risa o a broma, como lo está haciendo el alcalde de Fuenlabrada, ¿no? Y desde luego lo que nos parece aún más curioso y ya la guinda del pastel de todo es que la moción no pide, por ejemplo, que el señor Sánchez, que tiene competencias en inmigración, haga algo.
no le pide al señor Sánchez que endurezca los controles en las fronteras, que dé más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en nuestras fronteras en muchas ocasiones desprotegidos, expuestos y sin medios materiales y humanos suficientes para hacer frente a la avalancha migratoria. O que, bueno, pues trate de este asunto de una manera seria, ¿no? Como le venimos reclamando. El señor Ayala lo único que hace es proponer pues, que se nombre este centro de una manera graciosa, como la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y por eso nosotros hemos pedido la dimisión del alcalde de Fuenlabrada, porque esta ciudad le queda grande. La ciudad le queda grande, la política le queda grande, y yo creo que los ciudadanos de Fuenlabrada no están para que este tema se tome como si fuera una guasa, como si fuera una situación de risa, como para hacer este tipo de propuestas, ¿no? Fuenlabrada tiene muchos problemas, muchísimos, la mayoría de ellos generados por el Partido Socialista y sus 45 años en el poder, como para que el Partido Socialista precisamente lleve esto a debate al Pleno y falte el respeto a una institución como es el Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿El alcalde socialista ha previsto algún despliegue policial para cuando esos menas estén en Fuenlabrada o no? El alcalde socialista de Fuenlabrada no ha hecho absolutamente nada, aparte de que no tenemos policía local suficiente en Fuenlabrada, y es algo que venimos reclamando desde hace años. Estamos por debajo de la ratio exigida o recomendada por la normativa. Nuestro alcalde prefiere mirar para otro lado, prefiere gastar el dinero público en otras materias, en otros asuntos que considera prioritarios, como por ejemplo el seguir manteniendo empresas públicas donde enchufar a sus colegas de carnet, y estamos por debajo de la ratio recomendada policía habitante en Fuenlabrada, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos muy bien qué es lo que propone el alcalde, porque no ha tenido un debate de altura a este respecto con la situación que se está viviendo en Fuenlabrada y en el conjunto de España. Es decir, no sabemos qué quiere hacer con el centro, no sabemos si quiere el centro o no, no sabemos si quiere exigirle a Sánchez que haya mayores controles de frontera o no, no sabemos si quiere que Fuenlabrada sea una ciudad de acogida o no, no sabemos si quiere que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan más medios en las fronteras o no, no sabemos si quiere que se active el programa Frontex, como le estamos reclamando también al gobierno de Sánchez, o no. Es decir, no sabemos nada. La única propuesta que nos trae el alcalde de Fuenlabrada en esta materia es que el centro se llame Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que esto es algo serio, yo creo que es un debate que requiere pues cierta altura política, saber y ser conscientes de la situación que se está viviendo en el conjunto de España, en Canarias particularmente, donde la saturación es máxima, pero también en Ceuta y Melilla, también en Andalucía está también en situaciones por encima de sus capacidades, como prácticamente casi todas las comunidades autónomas, también la Comunidad de Madrid, y por ello se buscan nuevos recursos para cumplir con ese mandato legal que tienen las comunidades autónomas. Pero es que nuestro alcalde los debates políticos de altura pues no los afronta con lo que se le debería exigir a un alcalde, ¿no? Se los afronta pues con esa guasa y esa ironía que le ha llevado a proponer esta moción que nos parece totalmente indigna, inmoral, porque creemos que este debate no se afronta así, que esta materia no se afronta así, y que Fuenlabrada necesita altura política y no un alcalde que haga chistes o que haga gracietas con la situación que estamos viviendo. Noelia Núñez, ¿cuántos menas van a ir a parar a Fuenlabrada cuando eso esté a pleno rendimiento? Pues el centro tiene una capacidad de unos 100 menores, de 100 menores de una primera acogida, es decir, es un centro que además va a albergar formación no solo para los menores, sino que es un espacio que se va a utilizar para las ciudades del entorno. Esto está, por los espectadores que no conozcan exactamente la ubicación, esto está en el Cerro de la Cantueña, que es un cerro que se ubica entre el municipio de Parla y Fuenlabrada, próximo al polígono industrial Cobo Calleja, y es un centro que inicialmente, y va a contar también con ello, va a implicarse para la formación profesional de trabajadores, de empleados para los municipios de la zona, ¿no? Es decir, que no exclusivamente va a ser un centro de primera acogida de menores, sino que va a tener un carácter también formativo, no solo para los propios menores, sino para el conjunto de las ciudades del entorno. Pero
por centrar el número más o menos de plazas asignadas de esa primera acogida, es decir, que tampoco es un recurso permanente, de esa primera acogida son de unos 100 menores. Muy bien. Doña Noelia Núñez, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Bueno, los programas de televisión nacen o no, el de Broncano, por ejemplo, no, con la voluntad de ser útiles a los ciudadanos. Vamos a ver por qué digo esto. Digo esto porque quiero mostraros muy detenidamente una carta que la Seguridad Social dice que es falsa y que podéis recibir. En concreto, ahí veis la carta, no se lee muy bien, ¿verdad? Pero bueno, la carta con un supuesto membrete oficial que tiene aspecto que parece pues creíble, ¿verdad? Cambio de datos bancarios SEC Social. Y entonces, pues con un breve texto te dice que hay que remitir los datos a una dirección de correo electrónico que no es de la Tesorería de la Seguridad Social. Concretamente, dice la información de la Tesorería General de la Seguridad Social. No, nosotros no hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos quieren robarte tu dinero. Comparte, por favor. Bueno, pues, en fin, yo creo que, uno, es exigible a la Tesorería General de la Seguridad Social un tono menos coleguita y más de decir hemos empezado acciones legales hemos denunciado esto porque no nos parece bien y porque usurpa determinados pues logotipos, firmas de las que no pone cómo se llama, creo que es una mujer, la funcionaria suplantada, ¿no? O quién ha hecho de su capa un sayo con la firma de esa funcionaria. En fin, más explicación y menos coleguiteo, porque eso no sirve. Lo que hay que hacer es que esas cartas dejen de producirse. Y eso, y la Tesorería General de la Seguridad Social lo saben perfectamente, se tiene que hacer con mano dura, poniendo a la Guardia Civil o a quien sea a descubrir dónde está el origen de esas cartas falseadas que a mucha gente le pueden hacer un 7, porque le roban los datos de la cuenta y a partir de ahí, pues vete a saber tú lo que pueda pasar en estos tiempos que corren. Bueno, y una buena noticia, y es que llevamos cerca de 30 años hablando de esto y siempre se frustra y siempre tal. Bueno, finalmente parece que va a haber una operación campamento en unos terrenos que eran del Ministerio de Defensa, que se los queda el Ayuntamiento de Madrid, que se cumplen los condicionantes que agradan al Gobierno con un porcentaje elevado de viviendas de alquiler y que dicen que esto cuando esté en marcha, cuando se haya construido lo que se tenga que construir, puede ser una solución que alivie bastante el problema de la vivienda en algunos barrios de Madrid. Uno de los desarrollos urbanísticos que más se ha resistido en Madrid ve la luz. Se desbloquea la Operación Campamento, un proyecto que se ideó en 1989. Creo que esta operación que ve la luz hoy ha sido posible al esfuerzo de ellos, y lo quiero reconocer, de personas que nos antecedieron en nuestras responsabilidades, que rubrica el éxito de la colaboración entre administraciones públicas. Ha sido posible que lo hayamos hecho en este tiempo récord de 10 meses porque ha habido complicidad técnica y política. De Operación Campamento, que en términos de vivienda asequible pues va a suponer la construcción de 10.700 viviendas, donde el 100% de estas viviendas lo serán a precio asequible. El Ayuntamiento de Madrid y el SEPES, la entidad estatal del suelo que forma parte del Ministerio de Vivienda, presumen de desatascar la conversión de antiguos terrenos militares que rodean la A5 en 10.700 pisos, lo que conllevará también la ampliación del soterramiento de la autovía hasta los terrenos. Esperan que en el año 2027 se estén levantando los primeros edificios. El 97,3% del suelo tiene propiedad pública, pero un 2,3% es privada, por lo que desde las administraciones desarrollarán negociaciones con los propietarios. La Operación Campamento, en cifras, se urbanizarán 2,1 millones de metros cuadrados de suelo. El 25% se destinará a viviendas, el 34% a carreteras, el 17,3% a zonas verdes, casi el 15% a equipamientos y el 7% a diferentes tipos de transportes. Desde el Ministerio de Vivienda quieren que la mayor parte sean viviendas de alquiler, no de compra. El Gobierno promete casas a la venta por 200.000 euros y en alquiler por 540.
Esta promesa, en la que ha intervenido el Ejecutivo, se une a las 184.000 viviendas que ya ha prometido con anterioridad para alquiler social, algunas financiadas con fondos europeos y otras con créditos ICO. Y solamente 80.745 están movilizadas, que no quiere decir que estén para entrar a vivir, sino que están en proceso y muchas podrían tardar varios años en entregarse. Se recurre con frecuencia al alquiler social para hacer campaña, pero se espera que las promesas se cumplan. Bueno, y ha fallecido Julián Muñoz. Tenía 76 años, sufría un cáncer de pulmón. Precisamente por ese cáncer de pulmón lo liberaron del cumplimiento de condena en la cárcel después de haber sido considerado culpable por la desaparición, corrupción, lo que fuera, de 46 millones de euros cuando era alcalde de Marbella, aunque, bueno, pues él mismo se preocupó de saltar a la fama con su relación con la Pantoja, y ahora pues resulta que en sus últimos meses de vida ha sido Maite Zaldívar quien se ha hecho cargo de su complicada, su azarosa vida. Llevaba varios días ingresado en el Hospital Internacional de Marbella, donde pues ha fallecido en las últimas horas. Julián Muñoz, el que fuera alcalde de Marbella, ha fallecido esta madrugada a los 76 años. Lo ha hecho tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Nacido en el Arenal, Ávila, su vida estuvo marcada por una mezcla de poder político, escándalos de corrupción y romances mediáticos que lo convirtió en un personaje tanto en los titulares de la prensa política como la del corazón. Muñoz se convirtió en alcalde de la ambiciosa ciudad malagueña en 2002 tras la inhabilitación de Jesús Gil. Pero su mandato fue breve y terminó año y medio después, en 2003, con una moción de censura. Desde ese instante, su nombre se ligó directamente con la corrupción urbanística en Marbella, siendo una de las piezas clave del llamado caso Malaya, el mayor escándalo de corrupción municipal en la historia de España. Fue condenado a 2 años de prisión por ello y a 7 más por blanqueo de capitales, un caso en el que también estuvieron implicadas su exmujer Maite Zaldívar y su pareja en ese momento, la cantante Isabel Pantoja. Y fue precisamente esa, su relación con Pantoja, lo que le hizo dar el salto a la fama mediática. Todas las cámaras perseguían a diario a la pareja, que estuvo junta desde 2003 hasta 2009, cuando Julián Muñoz entró en prisión. Tras varias entradas y salidas de la cárcel, Muñoz fue diagnosticado con múltiples enfermedades graves, lo que le permitió obtener el 3er grado penitenciario y más tarde la libertad condicional. Pasó sus últimos años retirado de la vida pública, aunque siempre bajo el foco de la prensa. Su vida fue una mezcla de poder, escándalo y amor, reflejo de los excesos y los conflictos que definieron su carrera y su legado. Y este es el momento en el que yo os hablo siempre del Club de Amigos del Toro Televisión, y lo hago con un propósito, que reflexionéis sobre cuál es la mejor manera de que vuestras ideas prosperen y las abrace mucha más gente que ahora. Pues sin duda alguna, si lo pensáis bien, es apoyar a los medios de comunicación que ustedes han elegido, con los que comparten parte de esas ideas. No digo todas, pero buena parte sí. Si nos ayudan a nosotros, están ayudando ustedes en que sus ideas pues sean más extendidas y tengan más eco en la vida de este país, que buena falta le hacen. Bueno, ¿cómo se hace para echarnos una mano? Pues haciéndose socio del Club de Amigos del Toro TV. Y eso es tan sencillo como llamar por teléfono al 916162464. Y ya que hablamos del club, permítanme que les cuente que hay algunas actividades que organizan, tanto culturales como políticas como sociales, que les pueden ser interesantes, y que para que podamos mantener esa ventana de información de sus actividades, les quiero sugerir una de ellas. Por ejemplo, el jueves 26 de septiembre hay una visita imprescindible e interesante al Palacio de los Duques del Infantado, que es una joya de estilo gótico isabelino con elementos renacentistas interesantísima. Para inscribirse, porque es necesario inscribirse, si no pues hay dificultades de aforo, etcétera. Bueno, para inscribirse es tan sencillo como llamar al teléfono que ya os he dado antes, o escribir un correo electrónico, que también vale para que reserven plaza y luego no tengan problemas porque resulte que está eso overbooking, como suele decirse. Bueno, vamos a hacer una pausa de un par de minutitos
y a la vuelta abriremos la tertulia de análisis político. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Soy Gabriel Allende, arquitecto, invitado a Club de Amigos en la sección de arquitectura. Trataré, soy invitado en el mes de octubre para hablar de un título que es Arquitectura Visual o Literatura Visual en la Arquitectura. Trataré de contar cómo ver los edificios, cómo mirarlos desde la calle, desde dentro, desde fuera y todos aquellos parámetros que nos sirvan a entender cómo percibimos la arquitectura. Espero que con esto podamos tener un mensaje mucho más directo. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Bueno, 2 minutos antes de la hora prevista, porque son las 7:58, abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, las presentaciones, como es de rigor. Don Alberto Pérez, ¿cómo estamos? Muy bien. Vicepresidente de Acción Liberal, gerente de Red Familia, bueno, y tantas las cosas, ¿verdad? Y tantas las cosas. Porque hay gente aquí que viene con trayectoria social, no como Bego. ¿Bego ha venido a liar la parda? No, hay gente que viene aquí con un background. ¿Qué decir de nuestro siguiente invitado? Don José Virgilio Menéndez, que es diputado del PP en la Asamblea de Madrid, pero que tiene una larguísima trayectoria en política. Sí, ¿verdad? A pesar de mi insultante juventud, tengo una larga experiencia. No te hace gala eso de la insultante juventud, pero has tenido de todo en tu vida política. Sí. No vamos a entrar en detalles, porque son tristes, ¿verdad? Como para entrar en Pues buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver. Sánchez está en Nueva York. Sí. Ocasión que tenga este hombre, mientras dure en Moncloa, para darse el bote, irse a la China,
contradecir a la Unión Europea pidiendo que no haya aranceles a los coches eléctricos chinos, pues cuando puede se va a Mauritania, se va a no sé dónde, y ahora se ha ido a Nueva York, donde creo que un día de esto le van a dar un premio, no sé qué, y en fin, pues se quita de en medio, y yo francamente lo entiendo, que se quite de en medio lo entiendo, porque tiene en casa una tostada que para qué. Lo vimos el día del cine, ¿os acordáis? Que él iba 5 metros por delante de ella, todo a paso muy ligero, con media docena de escoltas que no se veían en el vídeo, pero que estuvieron allí, protegiendo no se sabe qué, y yendo a ver unas películas de estas progres de un autobús en Barcelona, que el conductor lo secuestró para demostrar que se podía dar servicio a la gente que vivía en un barrio de estos de inmigración, en lo alto de una montaña. Bueno. ¿Por qué digo yo todo esto? Lo digo pues porque el panorama que tiene en casa es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hoy la sensación que uno tiene es que la justicia acorrala a Begoña Gómez. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, pues porque la justicia pues ha resuelto un tema bastante fácil de resolver para la justicia. La Audiencia de Madrid habían presentado una de las acusaciones que están detrás de Begoña Gómez, una querella, una denuncia, no lo recuerdo, en el juzgado 48, el titular del 48 vio que había otro juzgado, el del juez Peinado, donde ya estaban investigando por otros delitos a la misma persona, y se inhibió en favor del juzgado de Peinado. La Fiscalía dijo no, y mucho menos con Peinado, no, estamos en contra. Hizo un recurso, que es lo que acaba de fallar la Audiencia Provincial de Madrid, que ha descartado esas reticencias de la Fiscalía y ha dicho que sí, todo esto procede que se acumule en el juzgado de Peinado. Nada más que eso, La Audiencia Provincial de Madrid no se ha pronunciado nada más que en la cuestión de la competencia, pero eso hace temblar en Moncloa a las arañas de las lámparas de araña, de la luz que hay allí en Moncloa, hay lámparas araña, tiemblan los cristalitos, porque dicen, bueno, vaya, otra cosa que le cae al hombre este Peinado, y ahora verás qué. Por poneros en antecedentes del asunto, ahora vamos a ver un vídeo, quiero recordaros que la Complutense dijo que ella no había colaborado en la investigación de si el software, que es la madre del cordero aquí, es el software que ella pidió a Google, a Indra y a Telefónica que le hicieran por la patilla, by the face. Pero resulta que la Complutense firmó un contrato con esas 3 compañías, primer nivel, en el que decía que el uso del programa de software cuando se terminase era exclusivo de la Complutense. Así es que aquí estamos hablando, ahora que entra en la mesa del juez Peinado, de que tiene que investigar un delito hasta ahora desconocido, el de apropiación indebida de dinero público de una universidad, la Complutense, que es la más importante de España. Y eso sí que es blanco y negro, ahí sí que no cabe, bueno, es que verá, tráfico de influencias, no, porque yo conocía a Barrabés de esquiar, pero me pidió mi prima. No, esto es muy sencillo. ¿Ha registrado usted el software a alguna empresa de su titularidad? Si es así, roja y expulsión, no hay más, condena. Así es que, bueno, vamos a ver la trascendencia de esto que ha decidido hoy la Audiencia de Madrid. Nuevo jarro de agua fría para las expectativas de Moncloa de que el juez Peinado ponga fin a la causa contra Begoña Gómez. El magistrado de la Audiencia Nacional ha asumido una denuncia contra Gómez interpuesta por una de las acusaciones populares por la posible apropiación indebida del software de la Complutense. La Audiencia Provincial de Madrid ha descartado las reticencias de la Fiscalía y ha decidido que sea Peinado quien investigue esta querella en la que se atribuye a Gómez posibles delitos de apropiación indebida, malversación, administración desleal e intrusismo profesional.
Según la acusación particular, la mujer del presidente podría haber usado de manera personal el nombre de una cátedra de la universidad, así como los programas informáticos elaborados para ese centro por Google, Indra y Telefónica. Se abre así la puerta a que la mujer del presidente vuelva a sentarse ante el juez y sea imputada por nuevos delitos. Las cosas tampoco pintan muy bien para el hermano de Sánchez, David Azagra. La UCO ha vuelto a registrar por tercera vez la Diputación de Badajoz en busca de irregularidades. Esta nueva diligencia se ha centrado en el volcado de los servidores donde se alojan los correos electrónicos. Mientras la Guardia Civil continúa recabando información, algunas son las voces que aseguran que Azagra vive en Badajoz, concretamente a 150 metros de su despacho en la Diputación, mientras tributa en Portugal. Recuerden que está imputado por delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Desde el PP tachan de escapismo la actuación de Sánchez ante la situación procesal de su familia. Las actuaciones de esta mañana de la UCO por un lado y de la Audiencia Provincial de Madrid, por otro, acreditan que hay caso. Es tremendamente lamentable la estrategia de escapismo que protagoniza el presidente del Gobierno cada vez que se le piden explicaciones. Bueno, si me lo permitís, decido yo el orden. Empezamos por Pichona y luego nos vamos al... Venga, vamos con Pichona. Al músico. Bueno, pues parece ser que se va acercando toda esta situación judicial contra Pichona, contra la señora Begoña. Déjame decirlo porque ahora están los de la Gestapillo de Ferraz muy activos. Pichona es lo que dicen en la Gestapillo de Ferraz, que supongo se lo han oído a Pedro Sánchez respecto de su señora. ¿Y cómo lo dice Pedro Sánchez? Dice, puede que sea pichona, pero no es corrupta. Eso debe ser de un castizo que no es de mi barrio, pero en cualquier caso estoy dispuesto a aprender de los doctos invitados. Tampoco del mío. Bueno, el Poder Judicial es lo poco que queda por corromper por parte del señor Sánchez. Y es que no puede corromperlo entero. El señor Sánchez puede corromper parte del Poder Judicial, que ya lo ha corrompido, por supuesto. Ya tenemos a sus magistrados y sus señorías corrompiendo parte de ese Poder Judicial, pero no todo, no al 100%. Entonces eso es lo que, en mi opinión, a muchos españoles nos queda de esperanza, que el Estado de Derecho siga firme y se imponga, en este caso, contra las personas que hayan cometido cualquier tipo de corruptela. Y esto son cuestiones separadas, no tiene nada que ver con la otra causa, que el día 30 efectivamente se va a dirimir si continúa la investigación o pasa a otro tipo de procedimiento o directamente se archiva. Es posible que no se archive, por lo tanto seguirán las dos causas abiertas. Por cuestiones competenciales, y por suerte este Estado de Derecho nos ha dicho que quien lo tiene que instruir, quien lo tiene que investigar es el juez Peinado, y esa es la esperanza que tenemos muchos españoles, que es lo único que todavía no ha corrompido, porque no puede, gracias a Dios y a la legislación española de momento, corromper como institución del Estado, la justicia o el 100% de la justicia. José Virgilio. Bien, yo creo que el proceso judicial sigue su marcha. Yo creo que, como bien decía Alberto, los poderes judiciales están funcionando a pesar del intento de invasión del sanchismo en sus órganos directivos, pero también hay una dimensión política aquí indudable. Nosotros, como sabéis, estamos en la Asamblea impulsando una comisión de investigación sobre qué ha pasado en la Complutense y básicamente es una investigación política porque queremos dirimir las responsabilidades, primero, en el uso del dinero público, es una universidad pública, y segundo, tenemos que velar por los derechos de los alumnos con menos posibilidades, más necesitados, porque tienen derecho a que la universidad sea ese ascensor social. Entonces, todo este dinero público debe ser investigado. En cuanto al panorama general, yo creo que da mucha pena y mucha vergüenza ajena. Esto cada vez recuerda más a, yo creo, la mejor película de la historia del cine, que es El Padrino, ¿no? Cuando el padrino hablaba con su hijo y le decía, bueno, no te preocupes, al final son solo negocios.
esta relación familiar es una relación de negocio y vemos que está tan diversificada. Han hablado del hermano, dice, vive en Badajoz, tributa en Portugal, se ha casado con una japonesa, se ha casado por separación de bienes austriaca, le han colocado en un organismo de la ONU de atención a Mauritania y otros países africanos y por lo que parece visita Tailandia y San Petersburgo. Pues bueno, yo sinceramente, una economía familiar, la gente con pensiones que nos está viendo sabe que todo eso de manera lícita no se puede conseguir. Y además hemos descubierto que le pidieron a Álvarez que hiciera cierta presión sobre la Embajada del Japón para que la mujer de este, que se hace llamar Azagra porque le debe dar vergüenza que la gente sepa que es el hermano del presidente, o tal vez por disimulo, para que la favoreciera profesionalmente. Todo va en la familia, que decía el padrino, ¿verdad? Claro. Bueno, del señor de la música, ¿quieres decir tú alguna cosa? Pues que tercera entrada del AUCO, una de dos. O es que la Diputación de Badajoz es enorme, es como el Palacio de Buckingham, o es que no son muy propicios a darle información a la UCO, ¿no? Porque tercera visita, no sé yo. Parece que les está costando o que van descubriendo nuevas cuestiones y entran en lugares donde antes no habían entrado. Yo creo que en el mundo libre, en estos países donde existe democracia a lo largo del mundo, no hay un solo gobernante, un solo presidente, un solo primer ministro, donde en el caso de que su mujer y su hermano, es decir, las dos personas de primer grado de consanguineidad estén imputadas, investigadas por cuestiones de corrupción política y él siga en el mando. Esto es lo que más nos debería avergonzar como país, como Estado, como gobierno. Pero para él, para el gobierno, para Sánchez, no pasa nada, porque esto es acoso y derribo contra él. Es decir, lo que es la justicia cuando iba contra el Partido Popular o cuando ha ido contra cualquier otro que haya metido el dinero en las arcas públicas, la justicia tiene un porqué, la justicia tiene una veracidad. Pero cuando le toca a su familia, a la familia de lo que parece la mafia, porque esto cada día nos despertamos con una nueva noticia como la de hoy de la UCO en Badajoz, pues a mí como ciudadano español me da vergüenza ajena que en Francia, en Italia, en Luxemburgo o en Australia vean noticias como que el hermano del presidente del gobierno y la mujer del presidente del gobierno están siendo investigados por la justicia y el presidente del gobierno siga representando a los españoles. Eso es lo vergonzoso, porque oye, las causas de la justicia cada uno tendrá las que pueda tener o las que haya asumido la responsabilidad de tener, pero es que él sigue en el gobierno. Pero y además en su ida hacia adelante, y yo quiero recordar aquí a cantidad de cargos públicos del PP inocentes que fueron machacados en la prensa y tuvieron que dimitir. En cambio, los socialistas, con esta larga tradición que tienen, recuerdan al juez Barbero, como le lincharon públicamente, la huida es hacia adelante. Ya se pone en cuestión todo, se pone en cuestión el Estado de Derecho y se pone el Estado, abogados del Estado incluidos, y el Gobierno al servicio de la defensa de la causa de una supuesta corrupción de la peor calaña. En primer tiempo de saludos, se decía eso, Añosa. A mí me interesa mucho que les quede clara la diferencia. Lo que tenía el juez peinado sobre la mesa, que se decidirá el día 30, como decía Alberto, si lo maneja el juez peinado o se le aparta y ponen a otro juez a manejarlo, con instrucciones o no, eran delitos, uno es corrupción en los negocios y el otro es tráfico de influencias. Son asuntos difíciles de probar, porque bueno, oye, de acuerdo, llega allí Barrabés y dice, sí, me vi 2 veces con ellos dos en la Moncloa, pero fue para que les ilustrara sobre el futuro de la transformación digital. Claro, pues ya está. Llega este hombre, Javier Hidalgo, el CEO del grupo Air Europa Globalean. No me acuerdo. No, tengo muy mala memoria. Esto ha pasado, ¿eh? No. O llega Goyache, el de la Complutense, ¿eh? No, yo iba a Moncloa a hablar con ella y tal, pero oiga, solo retorcimos un poco los parámetros para adjudicarle una cátedra, que no sea licenciada de nada, ni catedrática de nada, ni doctora de nada. Yo no lo sabía,
¿verdad? Ahora busca el juez que con eso tenga que hilar un argumento para llevar a juicio, porque este es tan solo el instructor, que no se caiga a pedazos por el camino. Ahora bien, si esta señora, como han reconocido Google, Intel y Telefónica, fue a pedir para su cátedra que le hicieran un software, en el contrato aparece, como dice la propia Complutense, que es de uso exclusivo de la universidad más grande de lo público en España, y alguien ha ido y se ha registrado en el registro de la propiedad ese software como propio y no como de la Complutense, pues ahí sí que eso va rodado. Es un delito de apropiación indebida de dinero público, así de claro y de contundente. Bueno, vamos a repasar un poco lo de ayer porque merece la pena. He visto que la prensa pasa por encima de esto como por ascuas. Debe ser ya el miedito que les ha entrado con lo de la Gestapillo de la calle Ferraz. No sé. El otro día escuchamos, no se lo voy a volver a poner porque es ridículo, escuchamos al juez muy educado preguntándole al presidente del gobierno, bastante tenso y frío, diría yo que altivo, cuando le pregunta el juez Peinado a Sánchez, oiga, diga usted si tiene relación, algún tipo de relación de amistad, de enemistad o de cualquier otra circunstancia con las 3 personas que están imputadas en la causa. Begoña Gómez es mi mujer, perfecto. Juan Carlos Barrabés, no. ¿Cómo? ¿Que Juan Carlos Barrabés no? Pero vamos a ver, a ver. Denle al replay, vamos a escucharlo de nuevo. Que está escrito en 35 los sitios, que era el hombre del esquí, el que os llevaba y os traía a Benasque, el que os ha enseñado a esquiar prácticamente. Si además hay vídeos en los que el presidente del gobierno dice que conozco espléndidamente bien al grupo Barrabés, que tanto hace por la transformación digital, en mítines del partido en Aragón en los que está presente Barrabés. Digo yo que si iba a los mítines del PSOE sería porque no iba a los del PP, ¿verdad? Aunque hay gente rara en todas partes. Más, es que el propio Barrabés ha dicho que ha tenido 2 reuniones con ambos en la Moncloa. Alberto, ¿tú has tenido 2 reuniones a solas con Pedro Sánchez y Begoña en la Moncloa? Pues yo tampoco. La verdad es que no he yo tenido tampoco. ninguna de ambas. Entonces, este hombre, Sánchez, perdió la memoria, tiene amnesia temporal, se ha dado un golpe o está engañando al juez, que es lo que parece, ¿verdad? El juez, probablemente porque está pendiente de ver qué pasa el día 30 y no quiere exagerar y porque tiene el tiempo del mundo para poder hacerlo, pero esto puede acabar siendo falso testimonio. Cuidadito. ¿Y qué dice la ley, nuestra ley del falso testimonio? Pues ahí tenéis el artículo 458, que viene a decir que esto pues puede conllevar penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. O sea, esto es un asunto bastante serio. Me ha extrañado que mis colegas de los medios de comunicación pasasen de este tema como los 111 segundos de Sánchez ante el juez. Bueno, pues, majo, esto es muy serio. Bueno, la foto ya de por sí es un hecho histórico. Acuérdense ustedes cuando desfiló, creo que era el Supremo Felipe González, que se sacó una foto allí desde abajo, se le veía caminando en el tribunal, una foto que fue portada creo que en El Mundo, y fue un hecho histórico. Esto es un hecho histórico que el presidente del gobierno esté declarando sobre un caso de corrupción. Y habiendo dicho... Como testigo tampoco es para tanto. Pero habiendo... pero ahí está. Habiendo dicho buenas tardes, si esta es mi mujer, ya tenemos dudas si te ha dicho la verdad. Entonces, menos mal que se acoge a su derecho a no declarar, porque es que esto podría ser una auténtica tragicomedia. Sí. ¿Usted se da cuenta si empieza a responder preguntas? Si solamente ha dicho buenas tardes, Begoña es mi esposa y a este señor no le conozco, y ya tenemos ahí para buscar un delito en el Código Penal, pues imagínese usted respondiendo a un interrogatorio. Eso sí. Bueno, yo creo que si el juez Peinado interpelase, en este caso, por el falso testimonio al presidente Sánchez, generaría otra
cortina de humo que le vendría muy bien al presidente Sánchez. Por lo tanto, yo alabo en este caso al juez Peinado que no haya levantado causa contra este testimonio en el caso de que él considere que sea falso, que parece ser que sí, porque efectivamente los vídeos y las fotos están ahí y el propio testimonio de Barrabés indicando que se ha reunido tanto con Begoña como con Sánchez en 2 ocasiones en la Moncloa, que oye, yo no lo he hecho, pero si lo hubiera hecho es algo que no olvidaría. Es algo que no olvidaría, independientemente de cómo pueda caerme el señor Sánchez o su mujer, pero es algo que con toda seguridad no olvidaría. El problema de Pedro Sánchez es que se piensa que su trono, su silla, es un trono. Por lo tanto, ese trono es el trono de un reinado medieval donde, pues, poco más que con las órdenes, tú haces esto, tú haz lo otro, y se piensa prácticamente como un Maduro en Venezuela, buen amigo suyo o buen amigo de su predecesor en el cargo en el Partido Socialista, donde con una simple orden puede manejar todo, incluso la justicia. Por suerte, de momento no puede manejarla, que es lo que muchos españoles o la mayoría de los españoles deseamos, que no pueda entrar en ese Estado de Derecho. Yo creo que lo que va a acabar con Pedro Sánchez va a ser esto, va a ser todo lo que le encierra alrededor, porque algún día, y no creo que sea en el próximo Congreso del Partido Socialista Nacional, pero algún día los propios socialistas echarán a Pedro Sánchez. Bueno, sí, pero mientras tanto va a hacer todo el daño posible. Yo veo, y lo digo así de claro, yo conozco muchos compañeros en la Asamblea Socialista, gente digna, gente de trayectoria socialdemócrata, no gente sanchista, y hacen un papelón a diario por defender, porque es que defienden a muerte a este sujeto. No, yo ahora mismo no veo que haya 2 partidos socialistas, hay un partido socialista volcado en defender a este hombre y a los negocios de su familia y demás. Pero, José Virgilio, ¿defienden a Sánchez o defienden un sillón, que es el que les da de comer? Porque bueno, en la política, y tú y yo lo conocemos perfectamente, lo que sea, hay muchos, final... y en el bando socialista sobre todo, porque la mayoría o muchos de ellos no tienen nada que hacer fuera de la política, ¿qué es lo que están defendiendo? Al final, los 50 o 60.000 al año que salen cobran a un estrado público a defender lo que este hombre está haciendo. Y no hay una mínima conciencia autocrítica de criticar a dónde les está llevando a un partido que tiene 120 años de historia, creo. Es su problema. Lo que pasa que es que, volvemos a lo de antes, está poniendo el Estado al servicio de él. Y ojalá se pueda culminar la instrucción, ojalá pueda haber un juicio normal, porque es que yo veo que todos los pasos que da el Gobierno, mediante diferentes brazos, es para impedir que haya un desarrollo normal de la instrucción y del posterior juicio. Saltándose todos los límites y todas las líneas rojas. Por ejemplo, un gobierno de un país serio, y este lo es, o lo fue, no puede consentir que el partido del presidente del gobierno, en la sede del partido, tenga una gestapillo. Un lugar donde van a entrevistarse con empresarios que tienen problemas con la ley y les dices, si nos pasas mercancía podrida contra este o el otro, te vamos a aliviar el problema que tú tienes mediante la Fiscalía. Es su manera de comprar esa información podrida y es una manera delictiva del padrino de Vito Corleone en estado puro. Y esto es indecente, no se puede consentir, no se debe consentir. Pero bueno, si yo fuera socialista, pues me levantaría en el Congreso o donde fuera y diría, a ver, que venga aquí Salto Cerdán, que le voy a hacer 2 preguntas. Digo yo, ¿no? Si al final la dignidad la está representando el señor Lambán, es una persona muy valiosa y ahora mismo es una persona que está con una grave enfermedad y es quien representa la dignidad. Pero es que, es más, la voz más crítica que había del último, creo que socialista con talla de hombre de Estado, que para mí, en mi opinión, era Pérez Rubalcaba, por desgracia falleció, pero Pérez Rubalcaba ya estaba avisando de los desmanes que iba a hacer Pedro Sánchez. Era el mayor enemigo interno que tenía Pedro Sánchez. Fíjense, Javier Lambán, que es un gran desconocido para los que no tienen la suerte de ser aragoneses, a propósito de su dignidad, sabemos todos que él está en contra de del cupo catalán y de la ley de amnistía, de las 2 cosas. Bien, el otro día hubo un debate y él no quiso participar en ese debate.
Pues su partido, en lugar de decir, hombre, gracias Javier Lambán por no haber querido abrir discrepancias en lo público y haberte separado del debate en la Cámara donde se efectuaba. No hay piedad, a por él, expediente y sanción por no participar en el debate, cuando es obvio que el señor o lo ha hecho porque su enfermedad no se lo permite, o lo ha hecho para ahorrarle problemas a su partido. Sí, sí. La respuesta de los otros, ¿cuál es? El cuchillo entre los dientes y a por él OE. ¿no? Es una forma de mantener al resto del rebaño firmes. El miedo guarda la viña. Efectivamente, ¿sí? Es una forma de mantenerles firmes. Vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos enseguida, no se me vayan. Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guardia ya. Está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud, ¿nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que el tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Lleva 2 meses en la sabana venezolana, no sé si en Canaimá, en Puerto Ayacucho, no sé dónde. Por cierto que hay 2 caballeros, 2 españoles vascos desaparecidos de los que ya nadie habla. Esto también es bastante para hacérselo mirar, ¿eh? Bueno, a lo que vamos. Lleva 2 meses desaparecido en la sabana del Arauca Vibrador. Y hoy ha vuelto entre los españoles José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha ido al Ateneo a estar presente en la presentación de un libro. Esto es muy divertido, un libro de unos señores que colaboraron en su gobierno. Es divertido el nombre que le han puesto al libro, que viene como que ni al pelo. La democracia y sus derechos. ¡Hal! Y bueno, ahí estábamos todos pendientes de ver qué nos decía sobre su papelón en lo de Edmundo González Urrutia, de las extorsiones, de las coacciones, de las miserias
de su gran amiga Delcy y del gran inefable psiquiatra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, eso nos ha hecho ir al Ateneo, donde ha estado Beatriz Dávila, que esto es lo que ha visto allí. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reaparecido en el Ateneo de Madrid para presentar su nueva obra, una obra que ha coordinado bajo el título de La democracia y sus derechos, y una reaparición, como decimos, porque lleva más de 2 meses desaparecido, sin dar ningún tipo de declaraciones sobre cómo han transcurrido esos comicios en Venezuela, ni sobre tampoco si ha tenido un papel importante en esa salida pactada, chantajeada de Edmundo González Urrutia de Venezuela y que se encuentra asilado en España. Zapatero lleva muy vinculado al régimen de Nicolás Maduro desde el año 2015 y aquí en las calles de Madrid, a las puertas de este Ateneo, muchas personas han salido a increparle. Tendría que estar juzgado por sus fechorías, ¿no? Y es una vergüenza que este individuo actúe como representante de España en los tratos sucios que tiene con Venezuela, China y otros países. Pero ya el colmo de los colmos es que se ha convertido pues, en un sicario de la dictadura de Venezuela. Este es un tío que en España fue el que sembró todo el odio que hoy estamos recogiendo, la polarización que tiene la sociedad española. Zapatero no tiene ningún aval ni tiene ninguna credencial para poder hablar hoy de un supuesto libro de democracia y sus derechos, cuando ha sido el principal cómplice y operador de la tiranía venezolana y cuando justamente él tiene sus manos manchadas de sangre por todos los delitos de lesa humanidad que se producen hoy en Venezuela. El señor González Urrutia ha expresado estos días y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Hijo, para decir eso podías haberlo dicho el primer día. Madre mía, ¿no te han preguntado si cobraste? Digo yo. ¿O qué relación tienes tú con Maduro y por qué la tienes, no? No, no se puede repreguntar, ya está. Ya ha dicho la tontería esa que habéis visto y ahora presumirá de haber dado la cara. Bueno, vamos a lo que vamos, con una persona que sí da la cara, que es María Corina Machado, entrevista con una radio española, Onda Cero, donde ha dicho las verdades del barquero. Ya en España y en el mundo, toda la gente sabe quién es quién. Ya nosotros sabemos con quiénes nos acompañan en esta lucha democrática y quiénes no. Y lo importante es seguir adelante. Edmundo tiene que ser reconocido como presidente electo porque es lo que es. Todo el mundo sabe que fue una paliza. En Estados Unidos, donde se está dando una campaña electoral tan particular y tensa, ambos partidos en el Congreso, en las 2 cámaras, han acompañado todas las iniciativas de respaldo a la lucha democrática y de presión a Nicolás Maduro. Lo vemos en América Latina, a todo lo largo del espectro ideológico. Entonces, lo que ocurre en Venezuela no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de libertad versus opresión. José Virgilio, ¿tú querías decir algo? Sí, ha presentado un libro, Zapatero, que se titula La democracia y sus derechos. Yo creo que más bien sería los límites de la democracia, los límites exteriores de la democracia a los que se mueve. Porque el gusto que tiene este hombre por todos los personajes más sucios y oscuros que hay en la democracia, no solo española, sino ya mundial, es tremenda. Acordémonos, inventor del Pacto de Tinel, acordémonos del gusto por Otegi, de Puigdemont, acordémonos de Carod Rovira, de Esquerra, de todos ellos. Y mientras este hombre siga actuando, no sabemos, parece cada vez más evidente por un interés crematístico, un interés económico de seguir defendiendo el régimen venezolano, va perdiendo dignidad y mientras tanto, cientos de venezolanos a estas horas están siendo torturados, apalizados, mujeres vejadas, decenas de ciudadanos con doble nacionalidad hispano-venezolana están detenidos sin ningún mandato judicial y están siendo torturados. Bueno, yo creo que esto de decir que él medió para que pudiera venir el señor Edmundo, el presidente electo de Venezuela, y eso dicen las actas electorales de ese país,
es una forma de blanquear los 2 meses o el mes y medio que lleva este señor en silencio. Y él fue el que empezó a blanquear al señor Otegi, lo ha comentado José Virgilio, por lo tanto, las fechorías del mundo socialista, bueno, pues este señor es un experto en blanquear. ¿Qué ocurre? Que cuando te tiras un mes y medio callado, encerrado en una cueva, que es lo que este señor ha estado, en la sabana venezolana o en Isla Margarita, no sabemos muy bien dónde ha estado, posiblemente a costa de los dólares, narcodólares del régimen o de la dictadura del señor Maduro, pues bueno, pues algo tienes que decir, y entonces es fantástico venir a un lugar donde se presenta un libro que ha coordinado él, que se llama Democracia y Derechos. Esto me llama absolutamente la atención. Cuando este señor, sí, democráticamente llegó al gobierno, pero entró en un gobierno con un 11% de paro y se fue con un 20% por sus medidas, no por cosas exteriores como en otras ocasiones ha ocurrido. Me llama poderosamente la atención. Este señor es un socialista más y como buen socialista pues va a seguir defendiendo las narcodictaduras socialistas, porque estas narcodictaduras son las socialistas, las de América Latina, y es allá donde el socialismo hace hincapié. Pero luego que no sea hipócrita la izquierda dentro de unos años, damos golpes de pecho y diciendo que podíamos haber hecho cuando salgan todos los... Espera un momentito que tenemos un problema de sonido. Te doy palabra enseguidísima que pueda. Vamos a escuchar mientras tanto a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, que ha hecho unas declaraciones muy jugosas, según las cuales el Mundo González Urrutia está violando los acuerdos que firmó para poder marcharse del país, porque se ha entrevistado con gente del PP y de Vox y eso no lo podía hacer, según dice ahora el psiquiatra Jorge Rodríguez. Estuvo en una cena violando todos los acuerdos que usted llegó con el gobierno de España respecto a la solicitud de asilo, señor González Urrutia. Estuvo en una cena en la casa de Miguel Enrique Otero en días pasados. En la mansión de Miguel Enrique Otero. En la casa, en el barrio, lo que llaman la Milla de Oro de Salamanca. Es la milla cuadrada más costosa de toda España. Allí vive Miguel Enrique Otero, vive Leopoldo López, viven todos los grandes magnates que se hicieron multimillonarios robando al pueblo de Venezuela. En la casa de Miguel Enrique Otero estaba el papá de Leopoldo López, estaban empresarios reputados españoles, estaban personeros del partido Vox, personeros del Partido Popular, y allí la razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta, pasar la cesta, martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela. Bueno, ahora sí, José Virgilio. No, la reflexión que estaba haciendo es que luego la izquierda dentro de unos años será tan hipócrita de darse golpes de pecho y de decir qué podíamos haber hecho y no supimos verlo, porque ya ha pasado en dictaduras sudamericanas, pero es que pasa en Centroamérica, pasa en Cuba cuando hay olas represivas muy grandes, pasó en Chile cuando la dictadura, pasó en Argentina y luego pues nos vienen a decir qué podíamos haber hecho. En Venezuela, insisto, ahora mismo se está torturando y se está vejando los derechos humanos de mucha gente detenida sin mandato judicial. Bueno, y mientras Maduro, quiero que lo veáis para que no haya dudas, ha llamado a consultas a los de Repsol. No sé si para notificarles que va a romper relaciones con España o parecido. Aunque bien es cierto que a Maduro le conviene tener ese canal de salida del petróleo venezolano. Podemos ver la imagen del encuentro en el que el representante de Repsol saluda a un Maduro en el que yo no, por su cara, interpreto poco lo que pueda haber sido ese encuentro en la presidencia de la República Venezolana. Y ya por último, y dentro del más manido recurso a el pasado colonial español, que siempre es un clásico en México o en Venezuela, ¿verdad? Bueno, quiero que escuchéis al vicepresidente de Maduro, que se llama Diosdado Cabello, implicado en el cártel de los soles, buscado por la DEA norteamericana por sus líos con la droga.
el narco utiliza a Venezuela y a los generales, de ahí lo del cártel de los soles, por la forma del sol de las estrellas, que dicen que alguien en Venezuela es general. Bueno, pues se han hecho la barba de oro con eso, por eso es una narcodictadura. Bien, ¿qué dice Diosdado Cabello? Pues nada, que reprocha a los españoles que tengamos una mentalidad imperial. Este no sabe que los españoles nos flagelábamos con eso ya demasiado tiempo y lo hemos felizmente superado sobre la base de que España era un país pobre, muy pobre, cuando Venezuela era un país muy rico gracias al petróleo, hasta que la izquierda lo arruinó. Y de eso es responsable Chávez y Maduro. Pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores, se creen imperio, creen que pueden dictarle normas al resto del mundo, creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano. Que sí, hombre, que sí. Que iba Fidel, ¿verdad? Bueno, venga. Y además hay que decir, por acabar el capítulo de lo venezolano, que en devolución de partido la justicia argentina ha ordenado la captura de Maduro, de Cabello, de Diosdado y de algún que otro más. Recordarán que la justicia de Venezuela ordenó la búsqueda y captura de Milei y de 2 o 3 funcionarios de su entorno, porque hubo un lío con un avión mitad venezolano, mitad iraní, que aterrizó en Buenos Aires y los argentinos lo paralizaron y lo entregaron a Estados Unidos porque ni se sabe lo que llevaba dentro de ese avión. Bien, esto les ha sentado fatal y ahora están pues al filo de la ruptura, sobre todo porque hay muchos venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina, que está tomada militarmente por las 4 esquinas, no como la española, donde se libran otro tipo de batallas. No sé si más o menos graves. Bueno, la verdad que estremece bastante ver a Diosdado Cabello o a Delcy Rodríguez, también acogida en España por Ábalos y sus socios y el gobierno español. Estremece porque ves ese punto de indigencia intelectual, que ves que son gente que no vale para nada, gentuza, pero ves que no tienen límites en cuanto a derechos humanos y que son delincuentes, como bien has apuntado, con el narco. Son gente que ha obtenido, se estimaba, alrededor de un 30% de las votaciones y en cambio sigue gobernando gracias, entre otros, a que Zapatero no está desarrollando la diplomacia en el sentido que debía desarrollarla, que es acabar con este régimen. Alberto. Bueno, yo creo que los países socialistas guardan muchas similitudes porque con sus normas coartan las libertades de los ciudadanos civiles y económicas. Y España y Venezuela, en el aspecto político, guardan muchas similitudes, porque nos gobierna en España un partido socialista y el comunista, que en este caso es Sumar, anteriormente Podemos, y en Venezuela pues gobierna el más áspero comunismo violento, además, que es lo que de momento, gracias al Estado de Derecho, pues no tenemos del todo en España. ¿Qué ocurre? Que al final este señor Diosdado tiene que apretar, en cierto modo, no vaya a ser que el Partido Socialista o ciertas personas del Partido Socialista mencionen que el presidente electo pueda ser Edmundo, ¿no? Porque esto somos la madre patria, aunque nos haga pensar o nos hable de esa manera a los españoles, lo dice en un perfecto español. No sé de dónde habrá venido ese perfecto español. Entonces, para el gobierno de Venezuela es importante que en España no se reconozca a Edmundo como presidente legítimo, que es lo que principalmente la parte del centro y derecha está reclamando popularmente allá donde va en este país. Entonces es importante, en mi opinión, este punto del señor Diosdado Cabello para apretar un poquito las tuercas al socialista español y decir: a mí no me menciones a este señor como gobierno legítimo, porque si España ya lo menciona, ya con todos los partidos, también los socialistas de España, igual se me ponen más duras en Venezuela las cosas.
Bueno, cambiamos de asunto, dejamos a Venezuela con sus tribulaciones y vamos a un asunto del día de hoy muy relevante, creo yo. Es que el Gobierno ha decidido, ante el fracaso de que Puigdemont apoye el techo de gasto y la senda de déficit, pues levantar la votación prevista para el jueves. Yo les decía ayer, compren palomitas, siéntense por la tarde, vean este programa porque nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, pues habrá que aplazar la cita. Las palomitas no pasan, así es que guárdenlas, que ya les avisaré yo con tiempo para que las busquen en el armario y las preparen para pasar una tarde deliciosa, que será cuando Puigdemont, después de marearlos un poquito más, termine por decirles que no. Así es que, bueno, pues no va a haber votación. Esta semana creo que van a reformular el techo de gasto, lo va a hacer Cuerpo y van a presentar otra cosa, a ver si con eso se ganan el favor de Junts. Lo tienen muy complicado. Por sorpresa, el Consejo de Ministros de hoy ha tomado la decisión de retirar del orden del día la senda de déficit y aplazar su tramitación para dar una nueva oportunidad al diálogo y a la negociación. El Gobierno retrasa la presentación de la senda del déficit en el Congreso por falta de apoyos. Dicen los de Sánchez que necesitan más tiempo para las negociaciones. Entendemos que lo que está en juego es muy importante, 12.000 millones de euros, y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país. Lo que se traduce en que había temor en la Moncloa a que Carles Puigdemont tumbara de nuevo el techo de gasto y en el Gobierno no querían enfrentarse a una nueva derrota en el Congreso. Según el diario La Razón, en su viaje a Suiza, Santos Cerdán habría llegado incluso a amenazar al prófugo con retirar la amnistía si sus 7 diputados en el Congreso tumbaban la medida. Ahora los socios de Junts lo celebran y reclaman que se incorporen mejoras, eso sí, solo para Catalunya. Sembla, ja ho veurem, que després de gairebé un any es comença a entendre. Reconocen los socios de Sánchez que la aritmética parlamentaria es difícil y que sin mayorías Sánchez tiene que negociar. Nos vamos a dar más días para poder llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. Por nosotros, para negociar ese presupuesto, tendrán que cumplir 2 condiciones muy claras. El Gobierno no tiene la mayoría, pues tiene que intentar sacarla. Desde el Partido Popular critican que ni siquiera desde el PSOE les hayan llamado para salvar la senda de estabilidad. Y la realidad es que tenemos un gobierno tan débil como soberbio. Con el Partido Popular no han hablado absolutamente nada. Y en Vox hablan de lo humillante que supone la dependencia de Carles Puigdemont. Decidió hace mucho poner el futuro de España y los españoles en manos de un prófugo de la justicia. El Gobierno no ha fijado nueva fecha en el calendario para aprobar sus cuentas y todo indica que, de no hacerlo, habrá otro presupuesto prorrogado. Y Alberto Núñez Feijóo, ¿qué opina de todo esto? Pues se siente sorprendido por la retirada de la votación del techo de gasto. Dice que tiene la sensación de que la legislatura ha entrado ya en una fase ingobernable y le reprocha a Sánchez que no tenga ni coche ni gasolina. Por aquella frase del señor Sánchez, de un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Pues señor Sánchez, usted no tiene ni coche ni gasolina, porque no tiene un gobierno estable, no tiene mayoría en el Parlamento, no ha presentado el presupuesto de este año, no tiene la seguridad de poder presentar el presupuesto del año siguiente. Está usted cercado con una agenda de corrupción que no le ha pasado a ningún presidente en la democracia y no tiene usted un proyecto político para la mayoría de los españoles. Por lo tanto, esta España actual es una España ingobernable. Alberto. Bueno, me llama la atención que cuando la propia democracia es la que le ha puesto ahí a Pedro Sánchez, ellos culpen al Partido Popular en este caso de que no pueden sacar adelante, de que están bombardeando en este caso los presupuestos o el techo de gasto. Mire, usted está gobernando en una minoría que es legítima. Yo no voy a decir que no, porque para eso están las normas electorales en este país. Está usted gobernando en una minoría tan pequeña que jamás se ha gobernado en esa minoría en este país para impedir que gobierne la derecha, porque por eso está gobernando, para impedir que gobierne la derecha, que es quien verdaderamente sacó una mayoría parlamentaria. Y claro, tiene que buscarse un culpable, porque Puigdemont, igual por la senda del déficit, sí puede ayudar con los presupuestos. Igual con el cupo concreto no, pero con la senda del déficit, que nos va a hacer
daño al resto de españoles, a todos los del resto de comunidades autónomas, también nos va a hacer daño en ese caso y lo va a sacar adelante. Y a mí no me cabe duda que lo va a sacar a través de la senda del déficit. Le va a dejar endeudarse todo lo que ellos quieran, aumentar el déficit de las comunidades autónomas, por lo tanto les da exactamente igual que les den o que les dejen gastar más el dinero que no tienen. A ver, lo que han repetido es que había una mayoría progresista. La mayoría progresista han sacado dos leyes, no sacan absolutamente nada. El propio Sánchez en el 18 decía que un gobierno sin presupuestos tenía que dimitir y convocar elecciones. Si le hiciéramos caso... O presupuestos o elecciones, le decía. Si hiciéramos caso al Sánchez de antes, tenía que dimitir. En cualquier caso, no debemos asumir como normal que los presupuestos o que unas leyes de España se negocien en Suiza con un delincuente. Eso no tiene pase, no hay ningún país europeo que negocie en el extranjero sus presupuestos. Y ya lo que dice la información es, ¿qué pasa? ¿Santos Cerdán está diciendo que retire una ley aprobada? Es decir, el único recurso que le quedaría sería el recurso de inconstitucionalidad que está presentado. Si al gobierno le interesa el Tribunal Constitucional, ¿se va a decantar de una manera? ¿Está diciendo eso Santos Cerdán? Porque ya no es solo lo perverso de estar negociando fuera de España en Suiza. Está amenazando con eso, parece, ¿no? El contenido propio de lo que está amenazando es gravísimo, gravísimo. Una ley se puede decantar su constitucionalidad por el interés político del gobierno. Terrible. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y comentarles que el Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la abstención a petición propia del exministro Juan Carlos Campo, que vio y dictó resoluciones desde el Gobierno y que ha considerado oportuno apartarse de la decisión sobre los recursos que tiene presentados. Hay varios presentados contra la ley de amnistía. Campo retirado entonces, o sea que, bueno, pues ahí tienen un problema que pretenden resolver poniendo la proa para que hagan lo propio con el magistrado Macías, que acaba de llegar y que algo tuvo que ver en algún proceso judicial con algunos de los tipos del 1 de octubre. Bueno, en fin, o sea que el control lo sigue teniendo el cancerbero Cándido Conde Pumpido, vamos, como para soltarlo. Está la cosa como para soltarlo. ¿Algún comentario al respecto? No, a mí si me permite, es que estamos los del PP de Madrid hoy bastante cabreados, si me permite, con la competición esta que tienen desatada entre el delegado del Gobierno y el señor alcalde de Fuenlabrada, y todavía el cuerpo de Juan Lobato presente, todavía con signos de vida, todavía tiene una mínima línea parpadeando. Y en cambio estos se han lanzado y nos utilizan a los madrileños como rehenes. Y es una especie de competición de ser más inhumanos, perdón. Inhumanidad. Muy bien dicho. Ya no es solo las cercanías que no funcionen, que el delegado del Gobierno podía hacer algo, ya no es solo que la seguridad ciudadana no tengamos efectivos y dar el coñazo en todos los municipios donde está el Partido Popular gobernando, sino que ahora hacen bromas sobre el centro de menores inmigrantes, como ha hecho el señor alcalde de Fuenlabrada, que creo que con un mínimo de humanidad y de dignidad debería dimitir y dejar de bromitas. Sí, hemos estado hablando de ello con Noelia Núñez hace un ratito. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos caballeros por sus opiniones, su presencia en el programa. A ustedes, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, al día en 30 minutos. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No van todos? No, era lo que se llevaba. El Poz Extra Tiernos. No hay ternura que perder.
¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Había una vez la mujer más increíble del mundo. ¡Super Mami! Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Antes los teléfonos tenían un solo uso, llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura.
Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. El día en 30 minutos, acorralada, así es como se asoma Begoña Gómez a la actualidad judicial del día de hoy. La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto un problema de competencias y ha decidido que sea el juez Juan Carlos Peinado el que se haga cargo de un nuevo presunto delito que podría afectar el futuro de Begoña Gómez. Es a propósito del software ese que aparentemente se construyó por parte de 3 empresas para uso exclusivo de la Complutense y que sin embargo la Complutense dice que no está registrado a su nombre. Esto es bastante fácil de dilucidar en la justicia. Si está registrado a nombre de alguna sociedad de la señora Gómez, pues habrá muy probablemente un problema de apropiación indebida de un dinero que es público. Esto además, este nuevo caso que afecta a Begoña Gómez, no tiene nada que ver con lo que llevaba anteriormente trabajado el juez Peinado y que, como saben, está pendiente de una decisión que no llegará hasta el 30 de septiembre para determinar si debe ser Peinado o bien otro juez quien continúe con esos trabajos. Sí, la propia Universidad Complutense abrió una investigación a cuenta de este tema y ante la falta de colaboración de Begoña Gómez solicitó al juez que estudiara si hubo perjuicio patrimonial para la universidad. Más allá del tema judicial, este asunto ocasionó un gran revuelo en la Universidad Complutense, muy tensionada ya por el resto de escándalos de la cátedra de Begoña Gómez, y algunos de los decanos pidieron, como van a ver a continuación, la dimisión del rector Goyache. No hay dudas de que existe ya un daño reputacional muy importante, aunque usted diga lo contrario. Anunció la creación de la cátedra con Begoña Gómez un mes antes de que la Comisión Mixta de Seguimiento designara al director de la misma. ¿Cómo se puede explicar esto, rector? ¿Cómo es que la secretaria de Begoña Gómez tiene su teléfono personal? ¿Por qué no dijo la verdad cuando afirmó primeramente al salir del Consejo Social que no tenía nada que ver con el fichaje de Begoña Gómez y posteriormente en sede judicial ha confirmado que fue al Palacio de la Moncloa? ¿Tenía experiencia profesional contrastada o no la tenía? Lo más conveniente para toda la comunidad complutense es que se aparte cuanto antes. La Audiencia Provincial de Madrid ha descartado las reticencias de la Fiscalía mediante recurso y ha resuelto que sea el juez Juan Carlos Peinado quien investigue la presunta apropiación del software de la Complutense por parte de alguna empresa de Begoña Gómez. Ya saben que ese software lo realizaron Google, Indra y Telefónica a petición, eso sí, de Begoña Gómez, pero que en el contrato firmado con estas empresas dice que es de uso exclusivo de la Complutense, un nuevo y presunto delito contra Begoña Gómez, el de apropiación indebida. Nuevo jarro de agua fría para las expectativas de Moncloa de que el juez Peinado ponga fin a la causa contra Begoña Gómez. El magistrado de la Audiencia Nacional ha asumido una denuncia contra Gómez interpuesta por una de las acusaciones populares por la posible apropiación indebida del software de la Complutense. La Audiencia Provincial de Madrid ha descartado las reticencias de la Fiscalía y ha decidido que sea Peinado quien investigue esta querella en la que se atribuye a Gómez posibles delitos de apropiación indebida, malversación, administración desleal e intrusismo profesional. Según la acusación particular, la mujer del presidente podría haber usado de manera personal el nombre de una cátedra de la universidad, así como los programas informáticos elaborados para ese centro por Google, Indra y Telefónica. Se abre así la puerta a que la mujer del presidente vuelva a sentarse ante el juez y sea imputada por nuevos delitos. Las cosas tampoco pintan muy bien para el hermano de Sánchez, David Azagra. La UCO ha vuelto a registrar por tercera vez la Diputación de Badajoz en busca de irregularidades. Esta nueva diligencia se ha centrado en el volcado de los servidores donde se alojan los correos electrónicos.
Mientras la Guardia Civil continúa recabando información, algunas son las voces que aseguran que Azagra vive en Badajoz, concretamente a 150 metros de su despacho en la Diputación, mientras tributa en Portugal. Recuerden que está imputado por delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Desde el PP tachan de escapismo la actuación de Sánchez ante la situación procesal de su familia. Las actuaciones de esta mañana de la UCO por un lado y de la Audiencia Provincial de Madrid por otro acreditan que hay caso. Es tremendamente lamentable la estrategia de escapismo que protagoniza el presidente del Gobierno cada vez que se le piden explicaciones. La Audiencia de Madrid ha decidido que sea el juez Juan Carlos Peinado el que instruye un nuevo y presunto, como siempre, delito contra Begoña Gómez por el uso presuntamente indebido del software que esas tres empresas, Google, Indra y Telefónica, hicieron en el contrato, lo dice muy claro, para uso exclusivo de la Complutense y que, según parece, fue registrado como propiedad de algunas empresas relacionadas con la esposa de Sánchez y no con la Complutense. La decisión llega después de que la Universidad madrileña acusara a Gómez de apropiación indebida y de no colaborar con su propia investigación interna sobre la titularidad de ese software en estos momentos. Ahora Peinado instruirá este asunto que podría derivar en una posible imputación por un nuevo delito, ni más ni menos, de apropiación indebida de dinero público. La decisión viene a componer una imagen de que la esposa de Sánchez está judicialmente acorralada, entre otras cosas porque los delitos por los que ahora tiene la condición de investigada, recuerden, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tienen difícil su fase probatoria en un tribunal de justicia, seamos claros, por mucho que ante la opinión pública queden clarísimos. Sin embargo, el presunto delito de apropiación indebida es distinto. En pocas palabras, para un juez es sota, caballo y rey. Está probado que Google, Indra y Telefónica hicieron el software porque se lo pidió Begoña, pero dice el contrato, y es muy contundente en ello, que era para el uso exclusivo de la Complutense. Si se registró por un tercero, pues resulta que si no es la Complutense, el juzgado tiene un horizonte bastante sencillo y contundente para resolver el enigma. Y mal día hoy no solo para Begoña Gómez, sino también para Pedro Sánchez, que se ha visto forzado a aplazar la votación del techo de gasto ante la falta de apoyos. Ferraz continúa un día más responsabilizando de este fracaso al Partido Popular, que niega ningún tipo de contacto y asegura que Junts es el único interlocutor del Gobierno. Los de Puigdemont ya han adelantado que van a exigir a cambio de su apoyo. Será 1/3 del margen de déficit para las comunidades. Por sorpresa, el Consejo de Ministros de hoy ha tomado la decisión de retirar del orden del día la senda de déficit y aplazar su tramitación para dar una nueva oportunidad al diálogo y a la negociación. El Gobierno retrasa la presentación de la senda del déficit en el Congreso por falta de apoyos. Dicen los de Sánchez que necesitan más tiempo para las negociaciones. Entendemos que lo que está en juego es muy importante, 12.000 millones de euros, y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país. Lo que se traduce en que había temor en la Moncloa a que Carles Puigdemont tumbara de nuevo el techo de gasto y en el Gobierno no querían enfrentarse a una nueva derrota en el Congreso. Según el diario La Razón, en su viaje a Suiza, Santos Cerdán habría llegado incluso a amenazar al prófugo con retirar la amnistía si sus 7 diputados en el Congreso tumbaban la medida. Ahora los socios de Junts lo celebran y reclaman que se incorporen mejoras, eso sí, solo para Catalunya. Sembla, ja ho veurem, que després de gairebé un any es comença a entendre. Reconocen los socios de Sánchez que la aritmética parlamentaria es difícil y que sin mayorías Sánchez tiene que negociar. Nos vamos a dar más días para poder llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. Por nosotros, para negociar esos presupuestos, tendrán que cumplir 2 condiciones muy claras. El Gobierno no tiene la mayoría, pues tiene que intentar sacarla. Desde el Partido Popular critican que ni siquiera desde el PSOE les hayan llamado para salvar la senda de estabilidad. Y la realidad es que tenemos un gobierno tan débil como soberbio. Con el Partido Popular no han hablado absolutamente nada. Y en Vox hablan de lo humillante que supone la dependencia de Carles Puigdemont. Decidió hace mucho poner
el futuro de España y los españoles en manos de un prófugo de la justicia. El Gobierno no ha fijado nueva fecha en el calendario para aprobar sus cuentas y todo indica que, de no hacerlo, habrá otro presupuesto prorrogado. Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado sorprendido ante la retirada de la votación del techo de gasto y valoraba con cierta ironía los encuentros en Suiza. Dice que Suiza ha decidido que España no tenga, al menos de momento, presupuestos para el año 2025. El líder del Partido Popular considera ingobernable la legislatura de Sánchez en estos momentos y, parodiando al propio Sánchez, dice que ahora el presidente del Gobierno no tiene ni coche ni gasolina. Por aquella frase del señor Sánchez, de un gobierno sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Pues señor Sánchez, usted no tiene ni coche ni gasolina, porque no tiene un gobierno estable, no tiene mayoría en el Parlamento, no ha presentado el presupuesto de este año, no tiene la seguridad de poder presentar el presupuesto del año siguiente. Está usted cercado con una agenda de corrupción que no le ha pasado a ningún presidente de la democracia y no tiene usted un proyecto político para la mayoría de los españoles. Por tanto, esta España actual es una España ingobernable. Los chantajes de Puigdemont al PSOE se han convertido en la tónica general de esta legislatura. Acostumbrados a la docilidad del Gobierno, Junts ha llegado a poner en juego iniciativas especialmente sensibles para el electorado socialista. Ocurrió apenas inaugurada la legislatura. Junts obligó a Sánchez a retirar el decreto anticrisis y solo logró su abstención tras obtener toda esta ristra de cesiones, entre ellas el traspaso de la inmigración a Cataluña, el blindaje de la amnistía o la promoción del retorno a Cataluña de las empresas fugadas. El caso de la amnistía fue especialmente sangrante después de que el PSOE, pese a toda la oposición interna que tuvo, lograra el sí de Esquerra. Junts decidió tumbar el texto por no blindar lo suficiente los delitos de terrorismo y de traición. Y solo 2 meses después los independentistas pusieron en jaque los primeros presupuestos que tenían que negociar con Pedro Sánchez. Junts condicionó su apoyo a la aprobación de una financiación a la carta, cesión que, como saben, finalmente ha conseguido Esquerra, y solo la convocatoria anticipada de elecciones a Cataluña salvó a Pedro Sánchez de este bochorno. Bueno, ya saben que José Luis Rodríguez Zapatero se ha tomado 2 meses de ocultación, de silencio, de apartarse de todo este trajín que ha tenido con, ya saben, con Edmundo González Urrutia, con los favores a Maduro y demás. Hoy reaparecía en España, en el Ateneo, porque allí se presentaba un libro del que es coautor. La democracia y sus derechos es el título de este libro, paradójicamente. Y allí le esperaban algunos a la puerta, le han dicho algunas que otras cositas y lo que eran sus explicaciones han pasado completamente desapercibidas por vacuas. Beatriz Dávila estaba en el Ateneo. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reaparecido en el Ateneo de Madrid para presentar su nueva obra, una obra que ha coordinado bajo el título de La democracia y sus derechos, y una reaparición, como decimos, porque lleva más de 2 meses desaparecido, sin dar ningún tipo de declaraciones sobre cómo han transcurrido esos comicios en Venezuela, ni sobre tampoco se ha tenido un papel importante en esa salida pactada, chantajeada de Edmundo González Urrutia de Venezuela y que se encuentra asilado en España. Zapatero lleva muy vinculado al régimen de Nicolás Maduro desde el año 2015 y aquí en las calles de Madrid, a las puertas de este Ateneo, muchas personas han salido a increparle. Tendría que estar juzgado por sus fechorías, ¿no? Y es una vergüenza que este individuo actúe como representante de España en los tratos sucios que tiene con Venezuela, China y otros países. Pero ya el colmo de los colmos es que se ha convertido pues, en un sicario de la dictadura de Venezuela. Este es un tío que en España fue el que sembró todo el odio que hoy estamos recogiendo, la polarización que tiene la sociedad española. Zapatero no tiene ningún aval ni tiene ninguna credencial para poder hablar hoy de un supuesto libro de democracia y sus derechos, cuando ha sido el principal cómplice y operador de la tiranía venezolana y cuando justamente él tiene sus manos manchadas de sangre por todos los delitos de lesa humanidad que se producen hoy en Venezuela. El señor González Urrutia ha expresado estos días y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso
es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. María Corina Machado exige a la comunidad internacional más sanciones a Maduro y el inmediato reconocimiento a Edmundo González. La opositora venezolana, que ha sido entrevistada hoy en Onda Cero, ha evitado hablar del episodio en la Embajada Española de Caracas y ha exigido unidad a PP y a PSOE en este asunto. Ya en España y en el mundo, toda la gente sabe quién es quién. Ya nosotros sabemos con quiénes nos acompañan en esta lucha democrática y quiénes no. Y lo importante es seguir adelante. Edmundo tiene que ser reconocido como presidente electo porque es lo que es. Todo el mundo sabe que fue una paliza. Lo que ocurre en Venezuela no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de libertad versus opresión. Y en el Líbano los bombardeos israelíes continúan, han causado cientos de muertos y fuerzan a cientos de miles de libaneses a huir hacia el norte del país. La ofensiva israelí de momento ha provocado 558 víctimas y más de 2.000 heridos. Desde ayer que empezó todo esto, entre otros, una decena de muertos en una residencia atacada por los bombardeos. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pide a los españoles residentes o que se encuentran en el Líbano que abandonen el país, aunque por el momento no haya planes de evacuación por parte del ministerio. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está estos días de visita en Estados Unidos, donde se va a reunir con ambos candidatos presidenciales para presentarles su plan de victoria contra Putin. Esta hoja de ruta, que pasa por el uso de misiles de largo alcance contra Rusia, no incluye, hoy lo ha confirmado, ningún tipo de negociación con el enemigo. No trata de negociar con Rusia, no. Trata, como ya he dicho, de crear una oportunidad para un final diplomático a la guerra. La brecha es lo que hará que el plan de victoria funcione. Consiste en fortalecer a Ucrania, el ejército ucraniano y el pueblo ucraniano. La Policía Nacional ha detenido en el municipio madrileño de Las Rozas a un conocido pandillero panameño muy importante, buscado por homicidio por las autoridades de su país, que estaba considerado por Interpol como uno de los fugitivos latinoamericanos más buscados en Europa. El detenido era el líder de una pandilla denominada Los Terror Quilla, dedicada a la comisión de asesinatos selectivos, tráfico de armas y también de estupefacientes en Panamá. Y el Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy luz verde por fin a la Operación Campamento. Tras 35 años de bloqueo, los antiguos cuarteles del distrito de La Latina se transformarán en 10.700 viviendas, más de la mitad de ellas protegidas. Han votado a favor todos los grupos en ese pleno de Cibeles, menos Más Madrid, que ha decidido votar en contra. Ya fallecido a los 76 años Julián Muñoz, como recordarán, uno de los parejas de Isabel Pantoja, fue alcalde de Marbella. Eso le llevó a la cárcel por un presunto delito de corrupción. Cumplió condena allí, de hecho salió de la cárcel por su enfermedad. El popular para todos Julián Muñoz había sido acusado de llevarse del ayuntamiento que presidía 46 millones de euros que nunca aparecieron. Bueno, y hoy tenemos algo de lo cual sentirnos todos muy orgullosos. Así es, porque el galeón Andalucía está ya atracado en el muelle de Londres. Ha sido, como van a ver en imagen, un momento totalmente espectacular, ese momento en el que esta nave atravesaba el emblemático Tower Bridge, donde cientos de curiosos han podido ver de cerca esta réplica de los galeones españoles del siglo XVII. El barco ha estado ya en innumerables sitios en los 4 continentes. Ha visitado puertos de Shanghái, de Singapur, de Manila, Nueva York o Quebec y ahora va a estar abierto al público allí en Londres. Podrá visitarse desde este 24 de septiembre hasta el próximo 6 de octubre. Afortunados todos los que puedan conocer esta reliquia española. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Así es, no se pierdan el mejor análisis de Estados Unidos con Sandro Mecor en 2 continentes. Hasta mañana, que descansen.